Dios, respondiendo debidamente a la revelación de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Dios se ha mostrado al ser humano, o sea, se ha revelado. Ha mostrado quién es Él, ha mostrado su voluntad y ha mostrado sus propósitos también. Esto se llama la revelación. Es decir, que Dios ha hablado al hombre. Desde el principio Dios ha hablado al ser humano de diferentes formas. Y por supuesto esto que Dios nos ha hablado, que se ha revelado, que se ha manifestado, implica una respuesta apropiada de parte del hombre. El hombre debe responder apropiadamente a la revelación de Dios. ¿Cómo Dios le ha hablado al hombre? Es importante que nos preguntemos cómo es que Dios le ha hablado al ser humano. En primer lugar, Dios le ha hablado al hombre a través de la conciencia. Dice Romanos capítulo 2, verso 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley en sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto una ley que se llama la ley moral en el corazón del hombre. ¿Cierto que sí? Los de alabanza, por favor, se hacen a este lado. Por favor, ayúdenme, por favor. Ustedes ya saben, por favor, ayúdenme con esto. Y los hermanos que están acomodando, ayúdenme, por favor, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces, Dios dice en su palabra que Dios se ha revelado al hombre a través de la conciencia moral. Es decir, que las personas que no tienen Biblia, Dios les ha hablado a través de su conciencia. Es importante entender eso, porque alguien dice, bueno, y aquellos que no tienen Biblia, ¿cómo Dios les ha hablado a ellos? ¿Cómo les ha hablado Dios a ellos? Pues es muy interesante entender que a los que no tienen Biblia, Dios les ha hablado por la conciencia. Es decir, que aunque no tienen la ley en sí mismos, dice la palabra de Dios que Dios ha puesto la ley de Él en sus corazones, dándole testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Dios le habla al ser humano a través de la conciencia moral. Dios ha colocado su palabra en el corazón del ser humano, y esa palabra, que aunque no tiene una Biblia, le redarguye de lo que es bueno y lo que es malo, y tiene que hacer el bien. Es decir, Dios habla a través de la conciencia. Es importante entender que el ser humano es un ser moral. ¿Qué quiere decir un ser moral? Que el hombre tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, y que está obligado a hacer el bien, está obligado a hacer lo bueno. Entonces Dios le habla al ser humano por la conciencia. No importa en qué cultura, en qué raza, en qué latitud se encuentre el ser humano, Dios a todo ser humano le ha puesto una conciencia. Y la conciencia le habla de un creador y le habla de una responsabilidad ante ese creador. El problema es que el ser humano no ha querido obedecer su conciencia, sino que el ser humano ha andado conforme a su propia mente y a su propio gusto, y ha acallado su conciencia y no ha querido responder ni obedecer a Dios. Pero Dios habla a través de la conciencia. Es decir, que nadie puede decir que Dios no le ha hablado. Dios te ha hablado a través de tu conciencia, pero quizá has ido en contra de tu conciencia, y es un gran pecado, porque ir en contra de la conciencia que Dios nos ha dado es ir en contra de nosotros mismos, es ir en contra de nuestra alma, es ir en contra de nuestra propia seguridad eterna. Por eso, cuando Dios a través de la conciencia te hable, tienes que responder a esa conciencia. Quizá en este momento tu conciencia te dice que estás haciendo lo malo, mas sin embargo tú te levantas contra tu conciencia y dices, no, yo hago lo que yo quiero. Y tu conciencia te sigue diciendo que estás en el mal, que estás pecando. Tu conciencia te habla, mas sin embargo tú dices, no, estás en un grave peligro. Porque Dios ha puesto la conciencia para hablarte, para que te vuelvas a Dios, para que corrijas tu camino. Pero no puedes decir que Dios no te ha hablado. Dios te ha hablado a través de tu conciencia. Te ha hablado a través de la conciencia
que ha puesto en tu corazón. Segundo, Dios habla o se revela a través de las circunstancias. Muchas veces cuando nuestros hogares se están despedazando, la esposa se ha ido, los hijos están en las drogas, hay muchos conflictos familiares, Dios nos está hablando de que algo está funcionando mal en nosotros. Cierto que sí, cuando usted toma un carro y ese carro no enciende, o cuando el carro enciende pero cuando arranca como que pega brincos, ¿cierto? Cuando ese carro se apaga constantemente, nos está hablando de algo, que el carro está en malas condiciones. Por supuesto, esas circunstancias obedecen a una realidad de ese automotor, que quizá está mal el carburador, que quizá está mal el sistema eléctrico, que quizá está mal el arranque o quizá está mal el motor. Pero esas circunstancias sencillamente están hablando de algo que está mal. Así pasa con la vida del ser humano. Cuando todo te sale mal, cuando vas de mal en peor, Dios te está hablando a través de esa circunstancia y te está diciendo: estás andando mal, tienes que volver a mí, nos dice el Señor. Estás caminando erróneamente, tienes que corregir tu camino. Quizá Dios te está hablando por las circunstancias, porque todo te sale mal, porque las cosas no funcionan, porque vas de mal en peor. Dios te está hablando que hoy es el tiempo de volvernos a Él para que Él nos restaure y para que Él nos bendiga. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero lo que yo quiero decir es que Dios sí habla, y que Dios sí se revela, y que Dios sí se manifiesta, y que Dios no se ha quedado sin hablarle al ser humano. Por eso es importante que nosotros respondamos debidamente al llamado de Dios. Pero también, hermanos, Dios nos habla por su palabra. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero decirles que la Biblia sigue hablando hoy en día. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. La Biblia tiene escritos de hace 3000 años, pero cuando usted lee la Biblia es como el periódico de hoy. Es tan oportuna, es tan pertinente, es tan clara y es tan nítida que nos está hablando Dios frescamente, es decir, de una manera fresca. Cuando usted lee la Biblia, usted siente que su alma se conmueve, su conciencia es tocada, porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios sigue hablando por la palabra de Dios. Por eso cuando la persona lee la Biblia, Dios le está hablando al corazón, cierto que sí, pero es importante entender que tenemos que responder debidamente a esa revelación de la palabra de Dios, que tenemos que responder debidamente a la voz de Dios a través de su palabra, porque muchas veces algunos han decidido definitivamente no obedecer la palabra de Dios y sencillamente dice: diga lo que quiera, predique lo que quiera, porque ya no quiero escuchar más. Y qué peligro tan grande es eso, cuando una persona cierra su corazón a la palabra de Dios, cuando una persona cierra su oído a la voz de Dios, porque trae unas consecuencias que las vamos a ver más adelante. Pero lo que les quiero decir es que Dios sí ha hablado, Dios sí se ha revelado, Dios sigue hablando al ser humano, pero el hombre tiene que oír esa voz y responder apropiadamente a esa voz para que sea bendecido. Pero la Biblia dice que también Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Vamos a mirar, por favor, en el libro de los Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, por las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, por Moisés, por los salmos, por los profetas. Dice la Biblia que en estos tiempos
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que Dios nos ha hablado también ante todo por su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice que en otro tiempo nos habló por los profetas y aún nos sigue hablando por los profetas, porque cuando leemos los profetas como Isaías, como Jeremías, que son llamados los profetas mayores, o leemos los otros profetas, Miqueas, Nahum, Habacuc, etcétera, Dios nos sigue hablando por su palabra del Antiguo Testamento. Aún nos habla por los escritos de Moisés y por todos ese cúmulo de escrituras antiguas, pero ante todo, dice la Biblia, hoy nos ha hablado por su Hijo. Hermanos amados, cuando nosotros escuchamos al Señor Jesucristo en sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, es Dios hablándonos, porque Dios nos ha hablado por su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo que las palabras que Él nos ha hablado no son letras solamente, sino que son espíritu y son vida. Y el Señor Jesucristo dijo que las palabras que Él nos habló no era su doctrina, sino la doctrina del Padre. ¿Cierto que sí? Es decir, Dios nos ha hablado por su Hijo, el Señor Jesús. En otras palabras, Dios le ha hablado al hombre de una y de otra forma, de una y de otra manera. Le ha hablado muchas veces. Dios te ha hablado muchas veces. La pregunta es, ¿cómo has respondido a la voz de Dios? ¿Cómo has respondido al llamado de Dios? ¿Cómo has respondido a la revelación de Dios? Y quiero ver otro punto, cómo Dios habla, y es a través de la naturaleza. Dice el apóstol Pablo precisamente que las cosas invisibles de Él, versículo 29, por favor. Dice la palabra, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir? Dios también ha hablado por la creación. Cierto, dice que todo lo de Dios, todo su poder y toda su majestad se hace claramente visible por medio de la creación, por medio de las cosas hechas. Es decir, que Dios le está hablando a la persona agnóstica, a la persona secularista, a la persona materialista, y le está diciendo, si no crees por todo lo que sea, por mi palabra, no crees por la conciencia, no crees por los profetas, cree por la creación. Es decir, al mirar la perfección del ser humano, cierto, si usted ve un celular de última tecnología, sería absurdo pensar que ese celular apareció por la obra de la casualidad. Si yo le dijera que ese iPhone que usted tiene 6 u otro de alta tecnología, yo le dijera, ese celular que usted tiene realmente apareció por la casualidad. Realmente con un transcurso de muchos años y de muchos siglos, de pronto apareció ese celular. Y yo lo tratara de convencer a usted de eso, ¿usted qué me diría? Usted me trataría de ignorante, porque realmente es una ignorancia pensar que un celular de alta tecnología solo fue obra de la casualidad, que pasaron sencillamente siglos y siglos y apareció allí por obra de la casualidad. Usted me diría, usted es un tonto, usted es un ignorante, y de verdad lo sería. Pero eso es lo que es un hombre ateo, cuando al mirar la tecnología que Dios tuvo al crear al ser humano. Cierto que no solo es, el ser humano no es solo es una máquina, sino es un ser vivo, pero el cerebro del ser humano, que no es más que una máquina, es parte del ser vivo, creó todas esas cosas. Y si la capacidad humana pudo crear toda esa tecnología, esos satélites, esos aviones de la guerra, cierto que sí, esos celulares, si el hombre lo pudo crear con su cerebro, cierto que sí, nos habla de que hay un Dios maravilloso que creó ese cerebro y que creó a ese ser humano. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Si usted me dice que el cerebro humano ocurrió por la casualidad, de verdad está muy mal.
hubo una mente superior que nos creó, y esa mente superior y esa persona superior es Dios. Por eso le damos la gloria. O sea que es muy lógico darle la gloria a Dios. Es muy inteligente, es muy razonable exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque esto es verdadera inteligencia, reconocer que hubo un creador que hizo las cosas y que no todo sucedió por la casualidad. Mas sin embargo, de toda la revelación que Dios ha dado, por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 19, ¿cierto? Salmo muy conocido y muy hermoso. Ese salmo nos dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. En otras palabras, hermanos, la creación habla del Creador. Cierto que sí. Cuando miramos los cielos, cuando miramos las estrellas, cuando miramos las galaxias, cuando miramos los seres unicelulares, o sea que no se pueden ver sino con un microscopio, o vemos lo macro, vemos a un creador maravilloso que creó lo pequeño, lo microscópico, pero que creó también lo macroscópico. Ese Dios es nuestro Dios, que se ha revelado en su santa palabra. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Dios? Dios se ha revelado al ser humano, cierto que sí, pero en el texto de Romanos capítulo 1, la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que el hombre no respondió debidamente a la revelación. Por eso el énfasis de esta enseñanza es respondiendo debidamente a la revelación de Dios para ser bendecidos. En primer lugar, ¿qué hizo el hombre en cuanto a la revelación de Dios? La detuvo. Dice la palabra de Dios en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La detuvo, es decir, no permitió que esa palabra siguiera esa revelación, sino que pretendió detener la revelación de Dios. Pero déjeme decirle que a pesar de que se levanten hombres ateos y quieran detener la revelación de Dios, la verdad es contundente. En realidad Dios es Dios, nos creó y nos dio a su Hijo para que nos salvara. No hay hombre que pueda detener la verdad de Dios. Dice que trataron de detener la verdad de Dios, cierto, con injusticia detuvieron la verdad. Segundo, no le glorificaron. Y aquí quiero hacer un énfasis especial. Si podemos quitar la música, le agradezco. Quiero hacer un énfasis especial aquí en el versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, primero trataron de detener, cierto, de que esa verdad no corra, pero la verdad es incontenible. Segundo, no le glorificaron. ¿Cuál es la respuesta a la revelación de Dios? ¿Cuál es la verdadera respuesta? Darle gloria a Dios. Porque dice el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y para que de él tengas memoria? Es decir, al Dios revelarse, nuestra respuesta debe ser gloria a Dios, porque Dios es grande. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuál debe ser la verdadera respuesta al hombre en cuanto a la revelación de Dios? Es darle gloria. Es decir, la gloria es para Dios. Pero dice que no le dieron gloria. Dice la palabra en el versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí es donde empieza el fracaso del hombre. Cuando el hombre dice: Dios en el cielo y yo aquí, que Dios mande allá, yo mando aquí, y el hombre se ensoberbece y se envanece y no le da la gloria a Dios. Yo quiero preguntarte: ¿le das la gloria a Dios por tus talentos? ¿Le das la gloria a Dios por tu familia? ¿Le das la gloria a Dios por tu salvación? Y hay un peligro en medio del pueblo cristiano. Hay un peligro en medio de los predicadores. Hay un peligro en medio aún de los adoradores, y es el orgullo.
Es pretender que porque Dios te ha bendecido, porque Dios te ha dotado, pretende robarle la gloria a Dios, pero la gloria solo es de Dios. Dice que no comparte su gloria con nadie. Pero en el mismo pueblo de Dios se está metiendo la vanagloria, el orgullo. Más es un exhibicionismo que glorificar a Dios. Más es un exhibicionismo mostrarte cuán hermosa eres, cuán bonito cantas, cuántas habilidades tienes. Pero no, el altar no es para promoverte a ti. La alabanza no es para promoverte a ti. La predicación no es para promoverte a ti. Lo que Dios nos ha dado no es para promovernos a nosotros, sino que todo es para la gloria de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Bendito el Señor. Tenemos que entender eso, porque cuando no hay gloria para Dios, entonces vamos en un camino hacia el fracaso, y es el resultado de no recibir la revelación de Dios. Dios te está bendiciendo en tu empresa, Dios te está bendiciendo en tu trabajo, Dios te está bendiciendo en lo que haces. Démosle la gloria a Dios. Digámosle: Padre, toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación es para ti, porque esa debe ser la respuesta a la revelación de Dios. Entonces, dar gloria. Pero dice la Biblia, en tercer lugar, cómo respondieron los paganos a la revelación de Dios. Dice que no le dieron gloria ni le dieron gracias. ¿No le dieron qué? Gracias. No le dieron gracias. Salió un comercial de los Simpsons donde sale el personaje Bart, que le dice su papá, Homero, le dice que le dé gracias a Dios por los alimentos. Y llega Bart y dice: gracias Dios por nada. Gracias Dios por nada. Bueno, tremendo. Y es que realmente muchas personas dicen: ¿qué le voy a agradecer a Dios? Gracias a Dios por nada. Porque todo esto que yo tengo es porque yo lo hice con mi trabajo. Porque todo esto que he logrado es porque yo lo hice con mi habilidad. Pero la Biblia dice que es la mala respuesta a la revelación de Dios. ¿Cómo debemos responder a Dios? Con gratitud. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? ¿Cuánto le agradecemos por nuestra familia? ¿Cuánto le agradecemos por lo bueno que ha sido? No digas como dijo Bart: gracias por nada, ¿cierto? Sino que nosotros podamos darnos cuenta que todo lo bueno viene de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor sanó a 10 leprosos? Dice que solo uno vino a darle las gracias. Y el Señor preguntó: ¿y dónde están los otros 9? Los 9 no le dieron las gracias, aunque recibieron un beneficio. Hermanos, que hoy nosotros le demos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos con el Señor? Entonces esa es la verdadera respuesta a la revelación. Es glorificarlo, es darle gracias. Cierto que sí, es importante la gratitud. Muchas veces nosotros nos olvidamos de las cosas buenas que Dios nos ha dado y no damos gracias por nada. Asumimos que es por nosotros, asumimos que es porque sí. No, todo lo bueno viene de Dios y debemos darle gracias. ¿Cuántos están respirando hoy? ¿Ya le diste gracias a Dios porque respiras? ¿Ya le diste gracias a Dios porque estás vivo? ¿Ya le diste gracias a Dios porque se derramó la sangre en la cruz del Calvario? Siempre tenemos que estar agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos le damos gracias a Dios en esta hora? Bendito el nombre de Dios. Ahora, resulta lo siguiente: la revelación de Dios tiene que responderse apropiadamente. Porque si no respondemos apropiadamente, entraremos en una crisis tremenda. ¿Cómo respondieron ellos? Dice la Biblia que se envanecieron en sus razonamientos. Vamos al versículo 21 nuevamente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Segundo, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos.
Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Envanecimiento. Envanecimiento. Un envanecimiento, la palabra envanecer viene de la palabra vano, y la palabra vano o vanidad viene de algo vacío. Cierto que sí, algo hueco. Es decir, se envanecieron en cosas huecas. Se basaron en lo que no tiene sustancia, en lo que no tiene peso, en lo que no tiene sentido. Eso significa envanecerse. Entonces dice la palabra de Dios, dice que se envanecieron. Tremendo. Y el versículo 22 nos dice, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Entonces no fueron objetivos, no fueron personas inteligentes, sino que se envanecieron, se volvieron personas huecas. ¿Qué le parece eso? La persona que no responde bien a la revelación de Dios se vuelve una persona hueca, una persona sin sentido, una persona sin sustancia. Por eso, amados hermanos, la respuesta a la revelación de Dios tiene que ser el temor de Dios, la gratitud, el darle gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Qué importante es esto. También observamos nosotros aquí en el versículo 23. Dice que ¿cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y esto lo vemos muy claramente en los griegos, cuando hacían esas estatuas, ¿cierto? Donde glorificaban al hombre, la perfección del cuerpo humano, y lo deificaban, ¿cierto que sí? Pero hoy también la persona que está pensando solo en la belleza, hoy es una cultura de la belleza, de lo plástico, de lo aparente, del culto al cuerpo, de la egolatría, ¿cierto? Y dice la palabra que cambian la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y la Biblia dice que ellos no le dieron la gloria, sino que le dieron la gloria al hombre. Muchos le dan la gloria al intelecto, o a la belleza, o al aspecto físico, o a todo lo que exalta al hombre. Pero yo les quiero animar, no cambiemos la gloria de Dios por la gloria de los hombres. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces dice también que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tremendo. Cierto que sí, dice la palabra de Dios, cambiaron la verdad de Dios, versículo 25, por la mentira. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a la revelación? Fue una respuesta negativa. Es decir, dijeron, no queremos la verdad, queremos lo que a nosotros nos agrada, queremos a lo que a nosotros nos parece. Pero recuerde que el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amaron la mentira, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien ama la mentira? No podrá ser libre. Cuando alguien ama la mentira, solo le espera el fracaso. Pero el pueblo de Dios quiere la verdad de Dios, porque la verdad de Dios nos hace libres. En conclusión, ¿cómo fue la respuesta de los paganos contra Dios? Versículo 28. Dice la Biblia, no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, sacaron a Dios de sus presupuestos, sacaron a Dios de sus planes, sacaron a Dios de sus mentes, sacaron a Dios de la escena del panorama. Tercer aspecto, ¿cuál fue el resultado de eso? ¿Y cuál es el propósito de esta enseñanza? El propósito de esta enseñanza es lo siguiente. Dios nos ha hablado a todos. Debemos responder apropiadamente a la voz de Dios para ser restaurados. Yo quiero decirles algo, quizá algunos han respondido mal a la voz de Dios, han respondido de una manera errónea y han caído en cosas tremendas, pero lo que quiero decirles es que hoy, si nos volvemos a Dios, Dios nos puede restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, si nos volvemos a Dios, podemos ser restaurados, podemos ser liberados y podemos ser bendecidos. En otras palabras, Dios nos está llamando a que seamos restaurados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué produjo esa actitud humana? Y hemos dicho ya varias, no las vamos a repetir.
respuestas a la revelación, pero fueron respuestas negativas. ¿Qué produjo eso? Es delicado. Yo quiero decirles que responder inapropiadamente a la revelación de Dios es algo muy serio que trae consecuencias muy fuertes. En primer lugar, ¿qué produjo el responder mal a la revelación de Dios? Produjo la manifestación de la ira de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué produce, hermanos, responder mal a la revelación de Dios? Produce la revelación de la ira de Dios. Dios está enojado contra aquellos que lo blasfeman, contra aquellos que lo niegan, contra aquellos que lo menosprecian. Por supuesto. Segundo, el corazón se entenebrece. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es el resultado de no responder a la revelación de Dios? Entenebrecimiento del corazón. O sea, una mente oscura, una mente en tinieblas, una mente sumida en la más tremenda oscuridad. ¿Cuántos quieren tener una mente oscurecida? Ninguno. ¿Cierto que no? Pero cuando se rechaza la revelación de Dios, la persona cae en un entenebrecimiento. Por eso la palabra dice que llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Estaba hablando con un pastor amigo de mucha experiencia y me dice que un hombre se le acercó para pedirle el consejo y entonces le dijo el hombre al pastor: pastor, yo estoy muy preocupado porque mi esposa no me acepta, mi esposa me rechaza, mi esposa está muy lejana de mí. Y entonces él dijo: bueno, yo quiero hablar con su esposa para tener un equilibrio en el diálogo. Y entonces vino la esposa a hablar con el pastor. Y entonces el pastor ya más o menos se imaginaba de qué se trataba. Y le dice: a ver, mujer, dígame la verdad, ¿usted está interesada en otra persona? Y ella dijo: sí, pastor, en realidad sí, estoy interesada en otra persona. Y le dice: ¿y quién? Y dice: ¿y quién es ese hombre? Y le dice ella: no, pastor, no es otro hombre, estoy enamorada de otra mujer. Bueno, pero no hagan tampoco, pero tremendo, ¿cierto que sí? Y eso está sucediendo. Hay hasta predicadores que han dejado a su esposa y se han ido con un hombre. Entonces uno dice: pero ¿qué está pasando en este mundo tan perverso? Y es precisamente eso. La gente no le cree a Dios. Y entonces la mente se entenebrece. Y si tú estás queriendo dejar tu hogar, dejar tu esposa por otro hombre, o eres mujer y la quieres dejar por otra mujer, algo está pasando contigo. Dios te ha hablado una y otra vez y tú te has envanecido en tu inteligencia, te crees muy inteligente, le has cerrado la puerta a la revelación de la palabra de Dios, te has envanecido en tus razonamientos y tu mente se ha vuelto oscura. Hoy el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que tienes que volver a Dios, que tienes que decirle: Padre, ten misericordia de mí, mi mente se ha entenebrecido, pero yo te ruego que tengas misericordia. Y si tú te vuelves a Dios, Dios va a tener misericordia. Pero este mensaje es un mensaje a la conciencia. Que no juegues más con la revelación de Dios en tu vida, porque puedes estar en un grave peligro. Dice la palabra entonces que la mente se entenebreció.
Tremendo. Versículo 24, otro resultado. Dice que fueron entregados a la inmundicia en las concupiscencias y deshonraron aún sus propios cuerpos. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tremendo. ¿De dónde vienen todos estos géneros inventados por el ser humano? ¿Es por la libre expresión de la personalidad? Posiblemente sí. La libre expresión de una personalidad en contra de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Una personalidad que no le importó la palabra de Dios. Una personalidad que dijo, lo que importa es lo que yo pienso. Una personalidad que dijo, lo que importa es lo que yo me imagino y lo que yo decido. Pero vengo a decirle que sobre nosotros está la autoridad de Dios y la autoridad de la palabra de Dios. Que lo blanco es blanco, lo negro es negro, que lo amargo es amargo, lo dulce es dulce, que lo bueno es bueno y lo malo es malo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero si nos volvemos a Dios, podemos ser restaurados. Porque Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que fueron, una palabra fuerte que se repite en 3 versículos, fueron entregados. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces es que han sido entregados. Y algo muy grave es el resultado de negar la revelación de Dios y ser entregado. Tremendo, fueron entregados. Dile al Señor, Padre, no me entregues a mi maldad. Que el temor de Dios esté en mi vida. ¿Cuántos están aquí? Cuando tú sientes que el mal va tomando tu corazón y que el mal te va rondando y que el mal te va impregnando y ya no te importan los principios que aprendiste de niño en la iglesia o los que aprendiste cuando te convertiste, cuando te da la misma pasar por encima de los mandamientos de Dios o cuando ya los mandamientos de Dios no te importan, estás en un peligro grave. Debes decirle a Dios, Padre, no me entregues al mal. Padre, hazme volver al camino recto. La palabra de Dios enseña, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero hoy te trajo Dios, y los que están escuchando en el internet, Dios está permitiendo para que hoy le digamos, Padre, no me entregues a mi maldad. Hazme volver a tu palabra. Hazme volver al temor de Dios. Hazme volver al camino santo y recto que tú estableciste en tu palabra. Pero dice aquí en el versículo 24, Dios los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó. Vuelve a recalcar la palabra entregar. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ustedes saben que hoy en Europa no se puede predicar esto. ¿Cierto que sí? Porque quisieran que en los púlpitos romanos 1 se borre. Pero dice la palabra que debemos dar todo el consejo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay lugares en el mundo donde predicar esto es ilegal y da cárcel. Y eso es lo que se pretende también en Colombia. Ahora, cada uno decide su conducta, pero lo que observamos en la palabra de Dios que es el resultado de haber negado la revelación dada por el Señor. Versículo 28 dice la palabra del Señor también. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etcétera. Una lista grande. Pero lo más difícil es que dice, como no quisieron la revelación de Dios, Dios los entregó. ¿Usted qué escucha? ¿Qué produce esta enseñanza en usted? Algunos sencillamente dicen, no me gustan los mensajes legalistas, a mí tampoco. Pero es que una moneda tiene dos caras. Si usted una moneda tiene dos aspectos, ¿cierto? Y el aspecto de la realidad del pecado es una realidad contundente en la palabra de Dios. No puedes negar que hay una realidad que se llama pecado y que la paga del pecado es muerte. Pero por otro lado está la otra cara de la moneda que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios dio respuesta y dio solución al pecado. Que Dios dio respuestas al pecado y que no importa hasta dónde tú hayas llegado, no importa si has llegado al satanismo, si has llegado a la necrofilia, o sea, sexo con muertos, sexo con animales, si has llegado a perversiones terribles o has sido perverso, la sangre de Cristo te lava de todo pecado. O sea que los brazos del Señor están abiertos para todo aquel que reconoce que se ha apartado de Dios, para todo aquel que reconoce que se ha alejado de Dios, para todo aquel que dice, Señor, aunque yo soy pecador, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. En otras palabras, Dios es bueno y proveyó el perdón para todos nosotros. Entonces yo quiero explicarle lo siguiente, que la bondad de Dios está extendida y que si nosotros reconocemos que nos hemos apartado de Dios, sus brazos están abiertos para perdonarnos y para restaurarnos. Pero tenemos que decirle a Dios, Padre, no me entregues en las manos del pecado. ¿Cuántos estamos de acuerdo? No podemos engañarnos porque el pecado destruye. El pecado arruina, el pecado acaba a la persona, a la familia y a la nación. Pero cuando nos volvemos a Dios, Dios nos restaura. Ahora, ustedes saben que Romanos 3:23 es muy claro. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto, todos pecaron. Cierto que sí, pero también la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, lo que quiero decir, Dios quiere que seamos restaurados. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que seamos perdonados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volver a Dios, volver a Dios. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que el apóstol Pablo escribe en un contexto de un paganismo tremendo, ¿cierto? Por ejemplo, se dice que en la ciudad de Corinto había un templo a la diosa Venus Afrodita, donde habían 1000 sacerdotisas que eran a su vez prostitutas y ofrecían sus servicios sexuales en adoración a la diosa Venus, que los griegos y los romanos, o Afrodita, que los romanos la llamaban la diosa del amor. Tremendo esto, ¿cierto? Y era la prostitución sagrada. A través de la prostitución pretendían servir a Dios. Por eso cuando alguien dijo que iban a corintizar, es que iban a hacer toda clase
de pecados sexuales. Y en medio de ese contexto de Roma, en medio de ese contexto de Grecia, en medio de todo ese contexto de un mundo pagano, el apóstol Pablo dijo: el que cree en Jesucristo es perdonado, el que cree en Jesucristo es salvado, el que cree en Jesucristo es restaurado. Y por eso dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para rescatar al pecador. Que si el hombre le cree a Dios y busca a Dios, será restaurado. El apóstol Pablo habló del evangelio: no me avergüenzo del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la buena nueva de salvación, que estábamos sumidos en el pecado, que estábamos sumidos en la corrupción, que estábamos sumidos en la misma maldad y desgracia, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su Hijo amado, que murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? En otras palabras, el Señor dijo: no importa cuán perdidos y consumidos estén, si ellos creen en ese mensaje, en ese Señor y Salvador, si ellos lo aceptan, si ellos lo reciben, si ellos aceptan ese amor de Dios, pueden ser restaurados. En otras palabras, quiero decirte, este mensaje no es un mensaje de condenación, aunque habla del pecado y sus consecuencias. Pero el mensaje del evangelio habla de la restauración plena del que se vuelve a Dios, de la restauración plena del que dice: realmente estoy mal, voy hacia la destrucción, pero gracias a Dios por Jesucristo, que murió por mí y que derramó su sangre en la cruz, porque a través de esa sangre soy totalmente restaurado. Los brazos del Señor están abiertos para todo aquel que necesita la salvación, para todo aquel que el pecado lo ha herido, para todo aquel que el pecado lo ha consumido, para todo aquel que el pecado lo ha aplastado, lo ha sumido. Hoy hay salvación volviendo al Señor Jesús, entregándole la vida al Señor, lavando el corazón con la sangre de Jesucristo, porque como lo he dicho varias veces hoy, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Vamos a orar en este momento. Padre, te damos las gracias. Les invito para que oremos. Padre, te damos las gracias. Te glorificamos y te exaltamos. Te reverenciamos, Padre, en el santo y bendito nombre de Jesús. Si usted puede ponerse en pie, qué bueno, en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, te damos toda la gloria. Te damos el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte, en el nombre del Señor Jesús, que los brazos del Señor están abiertos para salvarte, para perdonarte. Los brazos del Señor Jesucristo están abiertos para restaurarte, más suave, para restaurarte y para darte la salvación de tu alma. Que el Señor quiere salvarte, que el Señor te quiere restaurar. Quizá tú sabes que eres pecador y te das cuenta que estás lejos de Dios, pero que hoy también te das cuenta que hubo un sacrificio en el Calvario, que hubo una sangre que se derramó allí, que el que murió en la cruz fue el bendito Hijo de Dios, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y tú dices: yo quiero ser salvo, yo quiero ser limpio, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser libertado. Hoy la puerta de la salvación está abierta para ti. Te has apartado de Dios, te has alejado de Dios, has renegado contra Dios, has blasfemado contra Dios. Hoy el Señor quiere perdonarte. Ven a Él, vuélvete a Él, acércate a Él y serás restaurado desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Yo quiero que hagamos una oración, todos aquellos que queremos reconciliarnos con Dios, aquellos que reconocemos que nos hemos apartado de Dios, pero que hoy le buscamos y hoy queremos ser restaurados.
Ahí donde tú estás, vamos a hacer esta oración. Vas a repetir conmigo esta oración. Vas a decir: Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, hoy reconozco que me he apartado de tus caminos, de tu palabra, de tu salvación. Pero hoy, Señor, hoy te ruego que me restaures. Lávame con tu sangre. Perdona mis pecados. No me entregues, no me entregues a mi maldad. No me entregues al pecado. No me entregues a la injusticia, sino que, Señor, te pido que me salves hoy, que me salves desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Estemos orando allí, estemos orando allí. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Diga conmigo: yo creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y yo le pido al Señor que me perdone. Yo le pido a Jesús que me salve desde ahora y para siempre. Aleluya. Estemos orando en voz baja allí o mentalmente. Yo quiero orar por las personas que hicieron esta oración con fe por primera vez, o que la hicieron para reconciliarse con Dios, que estaban caminando con Dios y se apartaron de Él, pero hoy reflexionaron, hoy se dieron cuenta que se estaban envaneciendo, se dieron cuenta que se estaban apartando, se dieron cuenta que se estaban deslizando, pero que hoy volvieron a Dios y le entregaron la vida. Yo quiero orar por esas personas que hicieron esta oración hoy por primera, segunda vez, o lo hicieron, ya la han hecho, pero que hoy tuvieron una reconciliación con Él. Quiero orar por usted. ¿Quién oró conmigo? Levante su mano. Quiero orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Téngala en alto, levanten las manos así bien en alto, que se vea allí. Dios bendiga a esta señora, Dios bendiga a esta mujer, Dios bendiga a esta joven, Dios bendiga a este joven, Dios bendiga a este varón. En el nombre de Jesús, vengan aquí adelante, salgan de la silla, ustedes que levantaron su mano, vengan rápido. Dios le bendiga, estén orando. Dios te bendiga, estén orando, vengan, sigan pasando rápido, sigan pasando. Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga, varón, Dios bendiga a este joven también. Oh, amén, amén. Sigan.